Una niña ayudó al CEO a recoger unos papeles, hasta que él vio una pulsera heredada de familia en su pequeña muñeca. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. El sol de la tarde caía fuerte sobre los altos edificios de Monterrey cuando Mauricio Delgado salió de su oficina, con el teléfono pegado al oído y una carpeta de piel bajo el brazo. Caminaba decidido, como si ya supiera qué negocio cerrar en su próxima llamada. Pero esa tarde, la rutina perfecta que tanto le gustaba se iba a romper sin aviso. Apenas pisó la banqueta, una ráfaga de viento se coló entre los edificios y arrancó los papeles de su carpeta, lanzándolos como mariposas blancas por toda la calle. Mauricio soltó un suspiro frustrado y se agachó enseguida, tratando de atrapar los documentos antes de que terminaran debajo de algún coche. Eran contratos, gráficas, cosas confidenciales. No podía dejar que se volaran así nomás. Entonces escuchó una vocecita junto a él. «Te ayudo». Volteó con rapidez y se encontró con una niña pequeña arrodillada a su lado. No tendría más de 5 años. Llevaba el cabello castaño claro recogido en 2 coletas y una mirada decidida en sus grandes ojos color miel, casi idénticos a los suyos. Mauricio se quedó congelado un segundo. No estaba acostumbrado a que un extraño, menos una niña, lo ayudara con algo tan simple. Le sonrió de manera educada. «Gracias, de verdad». La niña le devolvió una sonrisa grande y le entregó las hojas perfectamente ordenadas. Fue entonces que lo notó. En su pequeña muñeca colgaba una pulsera de oro, delgada, con un brillo discreto al reflejar la luz. Al principio no le dio importancia, pero al mirar mejor, su estómago se encogió. Tenía un dije pequeño con un grabado tan único que no necesitó leerlo para reconocerlo. Era una reliquia familiar. Una pieza única que él mismo había entregado hace años a la mujer que amó y que abandonó. Su garganta se cerró. Miró a la niña, luego al dije, luego otra vez a esos ojos tan parecidos a los suyos. Tardó un par de segundos en hablar, con la voz temblorosa. «¿Dónde conseguiste esa pulsera?» La niña levantó la muñeca como si fuera cualquier accesorio común. «Me la dio mi mamá. Dijo que era de mi papá». Mauricio sintió que el aire lo abandonaba por completo. El ruido del tráfico se volvió un zumbido lejano. Su corazón latía con fuerza y las manos le temblaban. La niña volvió a sonreír, sin notar nada extraño. «Me llamo Sofía». Ese nombre le cayó como un golpe. Sofía. Era el nombre que Andrea había mencionado una vez, cuando le rogaba que no se fuera. Cuando él no quiso escuchar. Se quedó inmóvil, con los papeles todavía en la mano, pero ya no le importaban. Solo podía ver a esa niña de 5 años que acababa de cambiarlo todo. Que acababa de sacudirle 5 años de silencios, miedos y errores. Se agachó para mirarla mejor. «Sofía. ¿Molina?» La pequeña negó con la cabeza mientras señalaba al otro lado de la calle. «Sofía Delgado. Mi mamá está ahí, en la cafetería. Fue por una galleta». Dijo aquello como si fuera el detalle más emocionante de su día, sin tener idea del terremoto que acababa de provocar dentro de Mauricio. Él tragó saliva, mirando hacia la cafetería. A través del vidrio se alcanzaban a ver algunas siluetas. Sus piernas dudaron. 5 años. 5 años sin ver a Andrea. 5 años desde que ella le dijo entre lágrimas que estaba embarazada y él, en vez de quedarse, dio la media vuelta y desapareció. Se había convencido de que no era cierto, de que era una reacción exagerada, de que ella solo intentaba retenerlo. Pero ahora Sofía estaba ahí. De carne y hueso. Con la misma mirada. Con la pulsera que solo podía haber venido de él. No supo cómo cruzó la calle. Sofía se adelantó sin preocuparse y empujó la puerta del café. Mauricio la siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a algo que no estaba listo para enfrentar. La vio enseguida. Estaba junto al mostrador, buscando algo en su bolso. Su cabello, que antes era liso y corto, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Llevaba una blusa clara y jeans sencillos, nada lujoso.
Pero seguía teniendo esa belleza tranquila que lo había dejado sin aliento la primera vez. Cuando Andrea levantó la vista y lo vio, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego pasaron por confusión y al final, por una mezcla de miedo e incredulidad. Mauricio, susurró. Él asintió. No tenía palabras. Andrea bajó la mirada a Sofía, que ya le contaba cómo había ayudado a un señor a juntar papeles, como él la conocía y también conocía su pulsera. Y fue entonces cuando Andrea lo entendió todo. Mauricio dio un paso hacia ella. ¿Es mi hija? Andrea tardó un segundo en responder. Su mano se posó en el hombro de Sofía, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Luego alzó la vista. Sí. Se llama Sofía. ¿Y es tu hija? Mauricio sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Por mucho que lo hubiera imaginado alguna vez, escuchar esa confirmación de los labios de Andrea era algo completamente distinto. Lo dejó sin aire. Andrea se sentó en una mesa junto a la ventana, aferrándose a una taza de café que apenas había probado. No apartaba la mirada de él, como si tratara de entender si lo que veía frente a ella era real. Sofía se sentó a su lado, feliz, sin notar la tensión. Jugaba con los sobres de azúcar mientras tarareaba una canción inventada. Mauricio se sentó frente a Andrea, sin saber cómo comenzar. La miró con una mezcla de vergüenza, miedo y algo parecido a esperanza. Andrea. No sé por dónde empezar. Ella soltó una risa breve, más por incredulidad que por humor. Podrías empezar por explicar por qué desapareciste cuando más te necesitaba. Él respiró hondo. Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, como si necesitara sostenerse a sí mismo. Tuve miedo. Lo sé, suena cobarde, y tal vez lo fue. Pero me asusté tanto que no supe qué hacer. Cuando me dijiste que estabas embarazada, fue como si algo se rompiera dentro de mí. Andrea lo escuchaba con los labios apretados, sin decir una sola palabra. Pensé que iba a arruinarte la vida, continuó él. Pensé que si me quedaba, iba a convertirme en alguien como mi papá. Alguien que destrozaba todo a su paso. Sentí que huir era menos cruel. Ella negó lentamente. Desapareciste, Mauricio. No volviste a llamar, bloqueaste mi número. Cambiaste de dirección. Durante meses pensé que algo te había pasado. Hasta que entendí que simplemente decidiste borrarnos de tu vida. Mauricio bajó la mirada, con la culpa en el rostro. Volví a buscarte, dijo con voz apagada. Tarde, lo sé. Fui a tu departamento, pero ya no estabas. Intenté encontrarte, pero no había ni una pista. Andrea lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. Me fui. Tenía que hacerlo. No podía criar a mi hija en un lugar donde todo me recordaba que me dejaste. Sofía, ajena a todo, seguía jugando tranquila. No quería que ella creciera creyendo que era un error, añadió Andrea. Mauricio alzó la vista con rapidez, con fuerza en la voz. No lo es. No me atrevería a decir algo así. No sabía cómo manejarlo, pero eso no significa que ella no sea lo más importante. Sé que llego tarde, pero quiero estar en su vida. Si tú me dejas. Andrea lo miró largamente. No dijo nada. Su rostro no mostraba si estaba más cerca del perdón o del rechazo. En ese momento, Sofía miró a su madre con una expresión seria. ¿Estás enojada, mami? Andrea le acarició el cabello suavemente. No, mi amor. Solo estoy sorprendida. Mauricio aprovechó el silencio para mirar de verdad a su hija. No solo sus ojos o el tono de su cabello. Vio su expresión, su forma de moverse, el brillo con el que contaba las cosas. Era tan parecida a él, y también a Andrea. Hola, Sofía, dijo él suavemente. Soy Mauricio. Yo, soy tu papá. La niña lo miró con curiosidad, ladeando la cabeza. ¿De verdad? Mauricio asintió, con los ojos brillantes. Sí. Y estoy muy feliz de conocerte.
Ella lo observó detenidamente. ¿Te pareces a mí? Él soltó una risa nerviosa, conmovido. Andrea vio la escena en silencio. Algo se removió en su interior. No era perdón todavía, pero tampoco era odio. Era una grieta en el muro que había levantado todos esos años. Las horas pasaron lentamente desde ese primer encuentro. Andrea, al final, le dio su número. No por confianza, sino por cansancio. No quería más peleas. Él no pidió nada más, ni explicaciones ni promesas. Solo preguntó si podría volver a ver a Sofía. Ella no respondió con palabras. Asintió una vez, con expresión cansada, como quien no sabe si está abriendo una puerta o una herida. En los días siguientes, Andrea se encerró en su mundo. Necesitaba espacio. Pensar. Respirar. Durante 5 años, había levantado una vida sin él. Había sido madre sola, trabajadora incansable, enfermera de madrugada, maestra de tareas, protectora contra pesadillas. Había educado a una niña hermosa, sensible, valiente. Y en todo ese tiempo, nunca dijo una mala palabra sobre su padre. Cuando Sofía preguntaba por él, ella respondía con evasivas suaves: vive lejos, es complicado. Ahora ya no podía esconderse detrás de esas respuestas. Porque ahora él estaba aquí. Y quería quedarse. Andrea no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Por un lado, la rabia seguía ahí, latiendo en su pecho como un tambor insistente. Pero por otro, no podía ignorar lo que había visto, la forma en que Mauricio miró a Sofía, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. No era el mismo hombre que la había dejado. Antes era frío, inquebrantable, con una seguridad arrogante que la había enamorado y luego destrozado. Pero ahora, había algo roto en él. Algo que no intentaba ocultar. Vulnerabilidad. Sinceridad. Dolor. Y eso la confundía. A las pocas semanas, aceptó que se vieran de nuevo. Pero solo en el parque, un lugar público, al aire libre, donde ella pudiera observarlo de cerca. Mauricio llegó temprano, con una bolsa de pan dulce. No estaba seguro de que le gustaba a Sofía, pero apostó por los cuernitos de azúcar. Sofía corrió a él sin dudar, con esa confianza natural que tienen los niños cuando sienten que alguien es suyo. Mauricio se agachó para abrazarla, claramente emocionado. Andrea se quedó a cierta distancia, observando. Lo miró agacharse para escucharla hablar de caricaturas, lo vio preguntar en vez de interrumpir, reírse con sus bromas y poner atención. No sacó el teléfono en ningún momento. Todo eso le pareció extraño, pero también reconfortante. Había visto a demasiados hombres actuar por compromiso. Estar presentes de cuerpo, pero ausentes de alma. Mauricio, en cambio, parecía estar realmente ahí. Cada gesto, cada palabra con Sofía era auténtica. Como si no quisiera perder ni un segundo más. Después de varios sábados en el parque, Andrea se arriesgó a invitarlo a cenar. No era algo que hiciera sin pensar, pero Sofía ya preguntaba por él todos los días: ¿va a venir hoy? ¿Puedo enseñarle mis dibujos? ¿Le puedo contar que se me cayó un diente? Ella no pudo negarle esa alegría. Aunque le daba miedo. Mauricio llegó con un ramo de margaritas blancas. Andrea se sorprendió. Años atrás, una tarde cualquiera, le había dicho que eran sus flores favoritas. No pensó que lo recordara. Mientras ella preparaba pasta en la cocina, Sofía llevó a Mauricio de un lado a otro por el departamento. Le mostró sus juguetes, sus cuentos, su camita. Él la siguió como si estuviera recorriendo un museo lleno de tesoros perdidos. Después de cenar, mientras Sofía se lavaba los dientes, Mauricio se quedó sentado en la cocina. Observaba el refrigerador lleno de dibujos, las crayolas sobre el suelo, los imanes con fotos desordenadas. Todo esto, dijo con la voz baja, lo hiciste tú sola. Andrea no respondió al instante. No estaba acostumbrada a que alguien lo reconociera. Tuve que hacerlo, respondió finalmente. Él asintió con suavidad, sin intentar justificar nada. Perdóname, susurró.
El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Había dolor en el ambiente, sí, pero también algo nuevo, espacio para sanar. Andrea no lo perdonó esa noche. Aún no podía. Pero sí lo dejó leerle un cuento a Sofía antes de dormir. Se quedó de pie en el pasillo, escuchando cómo tropezaba con algunas frases graciosas y cómo su hija reía desde la cama. Y ahí, en ese rincón oscuro del departamento, sintió algo que no quería nombrar todavía. No era confianza. Tampoco amor. Era algo cálido. Esa noche, mientras apagaba las luces de la cocina, supo con claridad que Mauricio no solo había regresado por Sofía. Había regresado para enfrentarse a todo lo que una vez dejó atrás. Y eso, por pequeño que fuera, ya significaba algo. Pasaron las semanas y Mauricio comenzó a volverse parte de sus rutinas. No todo el tiempo, pero sí de manera constante. Recogía a Sofía de la escuela 1 o 2 veces por semana, la llevaba por un helado, o se sentaba en el suelo del departamento a armar rompecabezas con ella. Era cuidadoso. No presionaba. No invadía. Andrea lo observaba con un corazón dividido. Por un lado, la emoción de ver a su hija tan feliz la llenaba. Por otro, el miedo de que todo fuera temporal la mantenía alerta. ¿Y si volvía a irse? ¿Y si era solo culpa disfrazada de compromiso? Una parte de ella quería creer. Otra, no podía arriesgarse. Mauricio, por su parte, no dejó de intentarlo. Aprendió las canciones favoritas de Sofía, se esforzó en cortarle el sándwich como a ella le gustaba, guardaba una libreta y unos colores en su maletín por si tenían que esperar en algún lugar. Incluso fue a la escuela a una reunión de padres, sentado en sillas diminutas, tomando notas como si fuera una junta directiva. Andrea lo veía y no sabía qué hacer con esa imagen. ¿Era real? ¿O estaba a punto de romperse? Había pasado tanto tiempo siendo autosuficiente que ahora no sabía cómo dejar que alguien más entrara. Mauricio había sido su mayor herida. ¿Y si ahora se convertía en otra? Una tarde lluviosa, todo cambió un poco más. Tenían planes de verse en un restaurante, pero la lluvia lo arruinó todo. Mauricio llegó empapado, con el paraguas roto y el saco chorreando agua. Andrea, al verlo en ese estado, no pudo evitar reír. Una risa genuina, sin sarcasmos. «Pareces un perro callejero», le dijo, entregándole una toalla. Sofía estaba encantada. Lo llevó directo a la sala para enseñarle su nuevo cohete de cartón. Mauricio se arrodilló con respeto ante cada brochazo de pintura fosforescente. Mientras Andrea ponía la mesa, escuchó a su hija hacer una pregunta que la dejó helada: ¿te vas a quedar para siempre esta vez? Hubo un silencio que la obligó a mirar por el pasillo. Mauricio se tomó su tiempo antes de responder. «Eso espero, Sophie. De verdad lo espero». Lo dijo con la voz rota, abrazándola como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Andrea miró en silencio desde la cocina. No dijo nada. Pero supo que algo en ella había comenzado a moverse. Pausa estratégica, comenta Pescado sin dar explicaciones. Es solo para confundir a los que no están viendo el video. Seguimos con el video. Esa noche, después de la cena, con los platos ya lavados y Sofía dormida en su habitación, Andrea y Mauricio se quedaron sentados en el sofá, bajo una luz tenue. Ninguno de los dos hablaba. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad los vidrios de las ventanas, como si el mundo les diera un poco de silencio para pensar. Andrea no sabía cómo romper ese momento. Mauricio tampoco parecía tener prisa por decir algo. Solo estaban ahí, en una especie de pausa entre el pasado y lo que pudiera venir. Finalmente, ella habló sin mirarlo directamente. ¿Alguna vez pensaste cómo habría sido si no te hubieras ido? Mauricio respiró hondo, como si le hubieran tirado un balde de agua fría encima. Lo pienso todos los días, dijo. Cada cumpleaños que me perdí, cada dibujo que no vi, cada vez que se cayó y yo no estuve para levantarla. Cada una de esas cosas se me clava en el pecho. Andrea lo escuchó con atención. No quería dejarse llevar por las palabras, pero había algo distinto en su voz.
No estaba decorada. No era una disculpa ensayada. Era real. Yo no puedo borrar lo que pasó, Mauricio, dijo con calma. No te voy a mentir, todavía me duele. Me dolió cada vez que Sofía preguntó por ti. Me dolió cuando tuve que inventar respuestas que no me rompieran por dentro. Y lo peor es que pensé que nunca iba a dejar de doler. Mauricio bajó la mirada, visiblemente afectado. Lo sé. No tengo forma de reparar todo. Pero voy a estar aquí, todos los días, si eso significa que puedo ganarme aunque sea un pedacito de tu confianza de nuevo. No estoy aquí por un final feliz. Estoy aquí porque no me importa cuánto tiempo tome, quiero hacer las cosas bien. Andrea lo miró por fin. Había pasado años imaginando este momento. Pensó que le gritaría, que lo sacaría de su vida sin miramientos. Pero ahora que él estaba aquí, diciendo esas cosas con los ojos al borde del llanto, no era tan fácil. Sofía se asomó en ese instante, con los ojos soñolientos y la trencita medio deshecha. «¿Mami?», dijo con voz suave. «¿Estás enojada con papá?». Andrea sonrió con ternura. Se acercó a ella, le acomodó el cabello y la cargó en brazos. «No, mi amor. No estoy enojada. Solo estamos hablando». Sofía miró a Mauricio, que se había quedado sin palabras, y le preguntó con total inocencia, «¿Tú me quieres?». Él la abrazó con fuerza, cerrando los ojos un instante. «Más que a nada en este mundo. Siempre». ¿Incluso cuando no había nacido? Incluso entonces. Andrea se quedó quieta, con esa imagen clavada en el corazón. Mauricio no parecía un hombre tratando de convencer a alguien. Parecía un papá que había entendido tarde el valor de lo que había perdido. Esa noche, cuando Sofía se durmió otra vez, Andrea se sentó al borde de su cama. La observó respirar profundamente, con la pulsera aún en su muñeca, esa que todo había iniciado en aquel día en la banqueta. Y se preguntó si tal vez, solo tal vez, aún había algo por construir. Al día siguiente, cuando Mauricio se fue, Andrea se quedó en la sala mirando la puerta. Durante 5 años, había sobrevivido sin él. Había sido fuerte, dura, práctica. Pero ahora, por primera vez, pensaba en algo más que solo resistir. Pensaba en sanar. Y no solo por ella. Por Sofía también. En los días que siguieron, Mauricio se mantuvo firme. No invadía, no exigía, no presionaba. Solo aparecía. Puntual. Atento. Incondicional. Andrea lo notaba. Notaba cómo le traía crayones nuevos a Sofía sin que se lo pidieran. Cómo aprendía los horarios del colegio. Cómo se sentaba con ella a colorear sin revisar el teléfono. Cómo se ofrecía a lavar los platos después de cenar. Lo notaba todo. Y no sabía qué hacer con eso. Una tarde, mientras Sofía armaba un rompecabezas en la alfombra, Andrea se sentó junto a Mauricio y le preguntó sin rodeos, ¿por qué ahora? Él no fingió sorpresa. Ya había esperado esa pregunta. Porque no podía seguir viviendo como si ustedes no existieran. Me cansé de fingir que no me dolía. Me cansé de ser un cobarde. Andrea lo miró a los ojos. ¿Y si vuelves a irte? Él la sostuvo con la mirada, firme. No me voy a ir. Ella bajó la vista, pensativa. No puedo volver a pasar por eso, Mauricio. No puedo dejar que Sofía lo pase. Si te vas otra vez, no vamos a sobrevivirlo. Entonces me quedo. Por ti. Por ella. Por mí. Andrea no respondió de inmediato. Pero por primera vez en mucho tiempo, creyó en lo que escuchaba. Pasaron las semanas. Los días se llenaron de pequeñas rutinas compartidas. Mauricio aprendió a trenzar el cabello de Sofía, se convirtió en experto en muñecas y castillos de bloques. La acompañó a su primer festival escolar. Y cuando la maestra preguntó si su papá podría asistir a la presentación, ella respondió con orgullo, sí. Mi papá sí va a ir. Ese día, Mauricio llegó con flores, una cámara desechable, y los ojos llenos de emoción.
Sofía cantó fuera de ritmo, moviendo las manos con entusiasmo, y él la aplaudió como si estuviera en un escenario de Broadway. Andrea lo miraba desde la fila de atrás, con una sonrisa que no había sentido en años. No era que todo estuviera perdonado. Pero algo había cambiado. Y tal vez, eso era suficiente por ahora. La rutina se fue asentando. Mauricio pasaba tiempo con Sofía con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. La recogía de la escuela algunas tardes, la llevaba al parque, la ayudaba con las letras. Andrea lo observaba desde la cocina, a veces con los brazos cruzados, otras simplemente apoyada contra la pared, sin saber si confiar del todo. Pero algo sí estaba claro, Sofía lo adoraba. Cada vez que lo veía llegar, corría a sus brazos como si fuera el mejor momento del día. Le contaba todo, desde que se le cayó un diente hasta que jugo le tocó en la lonchera. Mauricio no fingía. No actuaba como alguien intentando limpiar su conciencia. Actuaba como alguien que, después de años perdido, por fin sabía dónde quería estar. Andrea lo notaba. Lo veía en los detalles. En cómo se agachaba a atar los cordones de los tenis de Sofía sin que nadie se lo pidiera. En cómo doblaba las hojas de sus dibujos para guardarlos en el maletín con tanto cuidado como si fueran contratos de millones de pesos. Ella había sido fuerte sola. Muy fuerte. Había criado a su hija entre desvelos, gritos ahogados en la almohada y turnos dobles. Había aprendido a arreglar cosas rotas, a esconder el miedo, a estirarse por dentro para que a Sofía nunca le faltara nada. Y lo había hecho bien. Pero ahora, ver a Mauricio ahí, sin exigir lugar pero ganándoselo, le removía todo. ¿Podía realmente dejarlo entrar? ¿Podía confiar que esta vez sí se iba a quedar? Un miércoles lluvioso, Andrea se encontró a sí misma cocinando algo más elaborado de lo habitual. No sabía por qué. Tal vez porque Mauricio había confirmado que pasaría a cenar. Tal vez porque Sofía estaba especialmente emocionada. Tal vez porque le nacía hacerlo. Él llegó empapado otra vez, con el saco mojado, el cabello alborotado y una sonrisa culpable. Juro que esta vez sí traía paraguas. Pero el viento tenía otros planes. Andrea soltó una carcajada y le alcanzó una toalla. Eres un imán de tormentas. O tal vez ya se dieron cuenta que me gusta mojarme por lo que vale la pena. No era una frase ensayada. Solo se le escapó. Pero Andrea la escuchó. Y no la ignoró. Sofía apareció corriendo desde el pasillo, con un dibujo en la mano. Mira. Hice esto para ti. Era un retrato infantil, 3 figuras tomadas de la mano. Una niña con trenzas, una mujer con cabello largo y un hombre con corbata. Encima, escrito con crayola verde, decía, mi familia. Mauricio lo tomó con cuidado, como si fuera de cristal. Andrea sintió un nudo en la garganta. ¿Te gusta?, preguntó Sofía con ojos brillantes. Es lo más bonito que alguien me ha dado nunca. La cena pasó entre risas suaves, conversaciones sobre caricaturas y algún que otro derrame de jugo. Cuando terminaron de comer, Sofía se quedó dormida en el sillón mientras veía una película. Andrea le puso una manta encima, y luego regresó a la cocina con Mauricio, que ya lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera. No tienes que hacerlo, le dijo ella, apoyándose en la encimera. Quiero hacerlo. Andrea lo miró unos segundos. Me cuesta aceptar que alguien quiera ayudarme. Mauricio se secó las manos y se apoyó frente a ella, sin invadir su espacio. Lo sé. Pero no quiero que lo veas como ayuda. Quiero que lo veas como lo que debería haber sido desde el principio. Estoy aquí, Andrea. Y no me voy a ir. Ella respiró profundo. Me cuesta creerte. Entonces te lo voy a demostrar. Una y otra vez. Hubo un silencio que no fue incómodo. Más bien, parecía necesario. Como un espacio en el que podían respirar lo que sentían sin decirlo todavía. Días después, Mauricio pasó por Sofía para llevarla a su clase de danza. Al volver, ella entró corriendo al departamento con una pulsera nueva en la mano. Mira lo que me dio papá.
Era una pulsera tejida, con mostacillas que formaban su nombre, Sofía. Nada costoso, nada ostentoso. Pero ella la mostraba como si fuera un tesoro. Andrea la examinó y sonrió. ¿Te gusta? Mucho. Andrea miró a Mauricio, que seguía de pie junto a la puerta. No dijo nada. Pero esa noche, mientras Sofía dormía, ella se acercó a él mientras se preparaba para irse. ¿Por qué hiciste eso? ¿La pulsera? Sí. Mauricio se encogió de hombros, tímido. Vi a una niña con una parecida en el parque y pensé que a Sofía le gustaría. No fue algo planeado. Andrea bajó la mirada, pensativa. No tienes idea de lo feliz que la hiciste. Es lo que quiero. Verla feliz. A ella. Y a ti también, si me dejas. Andrea se quedó en silencio. Luego solo dijo, te veo el sábado. Mauricio asintió. Y se fue con una expresión que mezclaba alivio y esperanza. Ese sábado llegaron al parque como de costumbre. Sofía andaba en su patín del diablo, con el casco medio chueco y las mejillas rosadas por la emoción. Andrea caminaba junto a Mauricio, en silencio, pero no con distancia. Por momentos sus manos se rozaban, y aunque ninguno de los dos las tomaba, tampoco se alejaban. Al dar la vuelta a una glorieta, ella habló sin mirarlo. Has cambiado. Mauricio la miró, sorprendido por lo que escuchaba. He tenido que hacerlo. No solo por Sofía, añadió ella. Por ti también. Él se detuvo. Sí. Antes solo pensaba en no repetir los errores de mi papá. Pero al huir, terminé haciéndolos todos. Ahora, solo quiero hacer lo correcto. No para arreglar lo que rompí, sino para construir algo nuevo. Andrea no respondió. Solo lo miró. Y, sin decir palabra, le tomó la mano. Por primera vez. Y él, por primera vez en años, se sintió en casa. Segunda clave secreta del día, escribe melón en los comentarios. Es para despistar a los que no están viendo el video. Continuemos. La vida siguió su curso con una tranquilidad inesperada. No era una calma perfecta, pero sí una nueva normalidad. Mauricio ya no era una visita ocasional, se había vuelto parte del día a día. Sofía hablaba de él como si siempre hubiera estado ahí. Papá me ayudó con mi dibujo. Papá me hizo trenzas, aunque quedaron chuecas. Papá dijo que este sábado podemos hacer castillos de arena. Andrea escuchaba esos comentarios con una mezcla de alegría y temor. Una parte de ella se alegraba profundamente de ver a su hija tan feliz. La otra no dejaba de preguntarse si ese equilibrio era demasiado frágil. Si todo lo que estaban construyendo se podía desmoronar con una sola decisión. Pero Mauricio no flaqueaba. Seguía allí. Todos los días. Iba a las reuniones escolares, a las citas con el pediatra, a los pequeños eventos del kinder. A veces traía pastelitos después del trabajo, otras veces simplemente aparecía con una sonrisa y tiempo. No hacía promesas. Las cumplía. Y eso, para Andrea, era más valioso que cualquier flor o palabra bonita. Un jueves por la tarde, Sofía llegó corriendo del colegio con una invitación entre las manos. Su escuela organizaba una celebración de primavera en el jardín, con bailables, canciones y juegos. Los padres estaban invitados. ¿Papá puede venir?, preguntó con ojos brillantes. Andrea no dudó. Claro que sí. Mauricio llegó ese día con un ramo de flores amarillas y el rostro nervioso. Vestía camisa blanca sin corbata, los zapatos recién lustrados y una pequeña cámara de bolsillo que compró especialmente para ese evento. Sofía lo recibió con un salto. Ven, te tengo que enseñar mi corona. La niña llevaba una corona de flores de papel en la cabeza, un vestido blanco con encaje y unas sandalias que ya estaban algo sucias por tanto correr. Era pura emoción. Andrea llegó un par de minutos después, vestida con sencillez. Saludó a Mauricio con una inclinación de cabeza y se paró a su lado, sin invadir, pero sin alejarse.
Durante la presentación, Sofía y su grupo cantaron una canción que no salió perfecta, pero sí adorable. Mauricio no dejaba de grabar y sonreír. En un momento, sin siquiera notarlo, Andrea lo miró. Lo vio emocionado, con los ojos húmedos y una sonrisa que parecía imposible de fingir. Él sintió la mirada y volteó. Andrea apartó los ojos enseguida. Pero ya lo había visto todo. Después del evento, mientras Sofía comía galletas y jugo en la zona de refrigerios, Andrea escuchó algo que le heló la sangre. Dos madres hablaban a unos pasos de distancia, lo suficientemente alto como para que cualquiera oyera. Ese es el papá que los dejó, ¿verdad? Sí. Qué descaro venir ahora como si nada. 5 años sin aparecerse. Hay gente que no merece una segunda oportunidad. Andrea sintió como su cuerpo se tensaba. Iba a girarse para responder algo, pero entonces notó que Sofía también había escuchado. La niña bajó el vaso de jugo, con la mirada clavada en su papá, y una expresión que Andrea no le había visto nunca. Duda. Dolor. Confusión. Mauricio, sin saber qué pasaba, le ofreció otra galleta. Pero Sofía ya no tenía apetito. En el auto, de regreso a casa, Sofía no cantó como solía hacerlo. No pidió poner su canción favorita. No dijo nada. Andrea la llevó directo a su habitación y le ayudó a quitarse la ropa del festival. La niña se sentó en la cama, en silencio. ¿Estás bien, mi amor? Sofía bajó la mirada. Mami, esas señoras dijeron que papá se fue porque no me quería. Andrea se quedó en shock. Se sentó a su lado, tomándole la mano. Eso no es verdad. Lo que esas personas dijeron no es justo. Hablan sin saber. ¿Entonces por qué se fue? Andrea dudó. Podía mentir, como antes. O podía ser sincera. Optó por la verdad, con cuidado. Papá tuvo miedo. No fue por ti. Tú nunca tuviste la culpa de nada. Él estaba confundido y tomó una mala decisión. Pero ahora está aquí. Y te ama muchísimo. ¿Sabes eso, verdad? Sofía asintió, pero no parecía convencida. Se levantó y fue a la sala, donde Mauricio estaba sentado, revisando unas hojas del colegio. La niña se le subió al regazo sin decir palabra y se le quedó mirando fijamente. ¿Tú me quieres?, preguntó de golpe. Mauricio la abrazó fuerte, cerrando los ojos. Más que a nada en el mundo. ¿Incluso cuando no estaba nacida? Incluso entonces. Andrea observó la escena desde la puerta. Y por primera vez, no sintió esa punzada de duda que siempre le seguía a la ternura. Solo sintió paz. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Andrea se sentó junto a Mauricio en el sofá. Ella escuchó lo que dijeron esas mujeres, le dijo con calma. Mauricio asintió, serio. Lo noté. Pero no sabía cómo preguntarle. Andrea lo miró un momento. ¿Lo resolviste bien? Él bajó la mirada. No sé si estoy haciendo las cosas bien, Andrea. Solo sé que no voy a dejar de intentarlo. Ella se acercó un poco más. Estás aprendiendo a ser alguien en quien ella puede confiar. Y eso vale más que todo lo que hiciste mal antes. Mauricio la miró, sorprendido por sus palabras. Pero no dijo gracias. Solo respiró hondo, como si al fin pudiera creer que tenía una oportunidad. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Tú puedes confiar en mí otra vez? Andrea no respondió al instante. Se quedó pensativa, mirando el pasillo donde dormía su hija. Todavía no lo sé. Pero estoy dispuesta a averiguarlo. Mauricio asintió. Yo también. Y ahí, sin promesas, sin declaraciones, simplemente compartieron el silencio. Un silencio distinto. Uno que ya no dolía. Uno que anunciaba que algo nuevo estaba empezando a florecer. Los días pasaron sin sobresaltos, y poco a poco, la relación entre los tres se volvió algo más que un intento de reparación. Mauricio ya no era el invitado.
Estaba en las comidas, en las tareas, en los cuentos antes de dormir. No era perfecto, pero estaba presente. Siempre. Andrea ya no esperaba que fallara. A veces dudaba, sí. Pero su corazón empezaba a descansar. Una tarde, mientras caminaban los tres por el parque, Sofía iba adelante con su patín, gritando que los alcanzaría en la siguiente curva. Andrea y Mauricio caminaban detrás, a paso lento, sin decir nada. El sol caía entre los árboles y todo tenía ese color dorado que parece hacer que la vida pese menos. Andrea rompió el silencio. ¿Te imaginas si no hubieras regresado? Mauricio la miró y sonrió con tristeza. No quiero imaginarlo. Me habría perdido todo esto. Yo tampoco quiero imaginarlo, dijo ella, más para sí misma que para él. Caminaron unos pasos más. Luego se detuvieron junto a una banca. Mauricio sacó algo del bolsillo. Era una hoja doblada muchas veces, arrugada en las esquinas. Andrea la tomó y la abrió con cuidado. Era un dibujo hecho por Sofía. Una especie de mapa hecho con crayones. Un sol en la esquina, un camino, árboles y tres figuras con flechas señalándolos. Abajo, con letras desordenadas, decía, este es el camino a mi corazón. Con amor, Sofía. Andrea apretó los labios para no llorar. ¿Ella te lo dio? Sí. Dijo que si algún día me volvía a perder, con eso podría encontrar el camino de vuelta. Andrea soltó una risa suave, llena de emoción. Es tan suya, murmuró. Es tan tuya, respondió él con ternura. Yo solo tuve la suerte de que me dejara volver. Andrea guardó el papel en su bolso. Luego se quedó quieta, mirándolo. Y por primera vez en años, no sintió miedo de dar un paso más. Quizá podríamos intentar, lo nuestro otra vez, dijo sin rodeos. No solo por Sofía. Por nosotros. Mauricio no respondió. Se quedó inmóvil, como si las palabras hubieran detenido el mundo. Luego asintió, con los ojos vidriosos. He esperado tanto tiempo para escuchar eso, que pensé que nunca pasaría. Andrea le tomó la mano. No era una escena de película. No era un final perfecto. Pero era real. Y suficiente. Los meses siguientes fueron una mezcla de momentos sencillos y profundos. Paseos en familia, deberes compartidos, planes improvisados. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba. Porque donde antes había vacío, ahora había compañía. Llegó el día del cumpleaños de Sofía. Andrea decidió hacer algo especial, una reunión pequeña en el patio de casa de sus padres. Invitó a unos cuantos amigos, familia cercana y los compañeros del colegio. Mauricio estaba nervioso. No por la fiesta, sino por lo que planeaba hacer después. Cuando el pastel ya había sido cortado, y los niños corrían con globos, él llamó a Andrea aparte. Sacó una cajita de su bolsillo. No era un anillo. Era una pulsera. La misma pulsera de oro que lo había hecho detenerse frente a Sofía aquel primer día. Ahora tenía algunos dijes nuevos, una S pequeña, un corazón azul y una inscripción grabada, nuestra historia empieza de nuevo. Esto no es una propuesta, dijo Mauricio. Es un símbolo. De lo que hemos pasado. De lo que aún podemos construir. Andrea la tomó con delicadeza. La sostuvo entre los dedos, respirando profundo. Gracias, dijo, y lo abrazó. La vida no se volvió mágica después de eso. Seguía habiendo días complicados, cansancio, desacuerdos. Pero había algo más fuerte, decisión. La decisión de quedarse. De cuidar lo que se tiene. De elegir, cada día, ser familia. Sofía creció con ambos a su lado. Con cuentos compartidos, desayunos a medias, tareas y risas. Nunca preguntó más por el pasado. Solo hablaba del presente. Y del futuro. Una tarde, mientras jugaban los tres en la sala, ella los miró y dijo, ustedes son mi lugar favorito. Andrea y Mauricio se miraron. Ninguno dijo nada. Pero lo supieron.
Habían logrado lo que parecía imposible, reparar lo roto, no como antes, sino mejor. Más fuerte. Y aunque el mundo no se detuvo para celebrarlo, en ese pequeño hogar, todo cobró sentido. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, si te hizo pensar en segundas oportunidades o en lo que realmente importa, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Nos vemos en la próxima historia.